Buenas tardes a todos y a todas, a cada uno y a cada una. Aquí estamos de nuevo. Feliz año. Año nuevo, programa nuevo. Aunque seguimos con el mismo título. Las pulsiones. Las pulsiones parciales. Las pulsiones compuestas. También, ¿no? Tanto hablamos de pulsiones. Si depende de la fuente, de la zona erógena, hablaremos de pulsión anal. Hola, saludos Fernando. ¿No? Partiendo de la fuente diríamos pulsión oral, pulsión anal, pulsión escópica, pulsión invocante. Dependiendo del objeto. El objeto que se llama objeto causa del deseo. Curiosamente también, ¿no? Objeto que rodea la pulsión y objeto que causa el deseo. Podríamos decir que entramos antes en contacto con el goce que con el deseo propio, me refiero, ¿no? Porque es necesario entrar en contacto con un hablante y además en su nivel de deseante para poder acceder al significante y por tanto al goce y al deseo. Pero al nivel, si pensamos en el nivel de la pulsión, que podemos decir que tiene 5 niveles, porque incluimos siempre el nivel de la... Hola Paula, buenas noches. Por lo de oscuras, ¿no? Porque en realidad son tardes, pero bueno. Ya cada día aumenta 2 minutos el día, ¿no? Entonces, los 5 niveles de la pulsión, que además habíamos hablado de que había un primer nivel o un nivel que es de la demanda, no hay nada en el ser humano que ocurra a solas. No hay nada individual, tampoco la constitución de su pulsión, tampoco su constitución como deseante. En tanto necesitamos para desear, para ser deseantes, desear un deseo, ¿no? Dando el deseo, desea deseos, tenemos que forjar entre deseantes y en la constitución de la pulsión también necesita la demanda del otro. También necesito demandar al otro, porque ya hemos dicho que el otro hablante es para cada uno un otro semejante y semejante porque, ¿no? Somos semejantes, tenemos una imagen semejante, ¿no? Pero también es un otro con mayúscula, por hablante. O sea que yo cuando hablo, cuando decimos cuando hablas, te diriges al otro con mayúscula. O sea, yo hablo porque un otro con mayúscula me escucha. Yo demando porque tengo a quien demandar. O sea que el niño
o si naciéramos en un lugar donde no hay hablantes, no podríamos llegar a ser humanos. Moriríamos. Es una hipótesis imposible de poder ser pensada, ¿no? No es viable ese pensamiento. Entonces necesitamos de la demanda del otro, de nuestra demanda al otro, del deseo del otro y de desear al otro. Y ahí en esos niveles, hola Susana, buenas tardes, en la constitución de esos 5 niveles de la pulsión, y que además estos niveles el nivel oral, el nivel anal, el nivel fálico, en tanto falo como ausente, como castración del falo, ¿no? El nivel escópico y el nivel invocante, ¿sí? Son 5 niveles que nos van a permitir pensar cualquier variación. Nos van a permitir pensar a una persona que padece. Nos va a permitir pensar el sufrimiento de un ser humano. Sufrimiento, que sabemos siempre está en relación a su goce y a su deseo. No quiere decir ni que goce con su sufrimiento, ni que desee ese sufrimiento, sino que en ese sufrimiento, tiene que ser hablado. El mismo sufrimiento para distintas personas es diferente. ¿Por qué? Porque va a hablar de él de forma diferente. Y hablar de él tampoco es que el sufrimiento sea algo concreto y yo voy a decir algo concreto sobre él. Porque solo vemos el resultado de las operaciones. Vemos los síntomas, vemos la inhibición, vemos la angustia como resultado. No vemos el síntoma estructural, ¿no? En tanto también el lenguaje es un síntoma. No vemos la inhibición estructural, en tanto desde la pulsión siempre vuelve, ¿sí? Sale del sujeto y vuelve al sujeto, como si se inhibiera, ¿no? La angustia como constitutiva, como constituyente. No, eso no se ve, esa inhibición, ese síntoma, esa angustia no se ve, pero cuando la vemos ya es un resultado. Si el goce no está en el sufrimiento, el goce está en el habla. Una cosa es el goce y otra cosa es el goce de, ¿no? Entonces, en el sufrimiento, que no es el que al que mira le parece, porque yo quería marcar esa diferencia, que el sujeto sufre, pero no de lo que el psicoanalista escucha que sufre. El paciente cree que sufre de algo, el psicoanalista ve que sufre de otra cosa. Entonces, el sufrimiento que el psicoanalista ve es un goce sustitutivo, ¿no? Pero el sufrimiento que el paciente ve es el obstáculo al cumplimiento de sus deseos conscientes, de sus ambiciones, Se dice que un paciente no acude a análisis si no pena demasiado, si no sufre demasiado, si no le hace sufrir su síntoma, porque su síntoma le consuela, no le hace sufrir. En cambio, un profano puede sentir que, ay pobrecito, lo que debe sufrir,
No, ahí no sufre. Ahí donde uno ve que aparentemente que sufre, no sufre. Si eso le impide, ¿no? El síntoma le impide acudir al trabajo y no trabajar le impide tener el dinero para poder vivir, ya le molesta, ya acude al experto, ¿no? Pero no, la idea de sufrimiento imaginaria es una cosa, no con el sufre en otro lado. Es otro tipo de sufrimiento, ¿no? La histérica que tiene una parálisis facial no sufre de su parálisis, ni siquiera lo considera. La pianista que no puede tocar el piano sufre por no poder tocar el piano, pero en las manos no tiene ningún sufrimiento, aunque tiene parálisis, ¿no? Pero sufre por no poder tocar el piano, pongamos. Sufre en otro lado, goza en otro lado, podríamos decir. Porque en ese síntoma, decíamos, está el represor y lo reprimido. Hay recuerda como lo explica Freud cuando dice, hay una transacción, hay un compromiso. Se realiza el deseo inconsciente y el deseo consciente, digamos, hacen una transacción. Hay una realización de deseos. No, bueno, no con el síntoma. En el síntoma hay una satisfacción sustitutiva. Eso es lo que escucha el psicoanalista, ¿no? Porque lo sabe. Que no es la satisfacción del síntoma, sino otra satisfacción la que satisface con el síntoma. Es que a él le guste contar baldosas, ¿no? Ni que sufra por contar baldosas, en tanto contar baldosas le impide, le consuela de recordarlo, en lugar de contar baldosas como contando pajas, que es lo que le preocupa. A ver, como el desplazamiento del goce a una parte del cuerpo en la histérica. Es que no hay desplazamiento del goce a una parte del cuerpo en la histérica, ¿no? En esa parte del cuerpo de la histérica donde hay síntoma, donde el afecto se expresa de esa forma, ¿no? No hay desplazamiento, hay inervación somática, ¿no? Desplazamiento, por ejemplo, hay en el obsesivo, pero tampoco del goce, ¿sí? Sino que ese goce, o sea, el goce que consigue con esa inervación es, pongamos, yo ya no estoy ofendida, tengo parálisis facial, ¿no? Acuérdense de ese síntoma donde la paciente dice, fue una bofetada para mí. Cuando puede decir esa frase, ya no la tiene que decir con el cuerpo, con la parálisis facial, ¿no? Es una frase, el síntoma es una frase. El goce, ¿no? El sustitutivo es que ella, ¿no?, se siente ofendida por algo que no le corresponde ofenderse. De que esa ofensa, eso que la ofendió no es en esa escena de ofensa, es la segunda escena de otra escena que fue ofensivo para ella, que tiene que ver con el complejo de Edipo. Es decir, que es una operación con una cierta complejidad y en cada, si es un síntoma histérico es diferente que si es un síntoma obsesivo, que si es un síntoma psicosomático, que psicosomático me refiero a enfermedad psicosomática, no al soma que implica, no al trastorno funcional,
de la histérica, ¿no? En tanto en las enfermedades psicosomáticas no solamente hay trastorno de la función, hay lesión, ¿no? Hay rotura. Es como son síntomas diferentes. Entonces, o se habla de fenómeno psicosomático, fenómeno psicótico, ¿no? Bueno, también fenómeno histérico, ¿no? Como Freud habla de los mecanismos psíquicos de los fenómenos histéricos, ¿sí? Para explicar cuáles son los mecanismos psíquicos o mecanismos normales que se ponen en juego cuando se trata de un síntoma histérico. Que en tanto la representación se olvidaba y retornaba como reminiscencia, es decir, deformado, y el afecto producía una inervación somática, ¿no? Sobre todo parálisis parciales, que podríamos considerar desplazamiento de la fuente pulsional, ¿no? En tanto son zonas histerógenas en lugar de zonas erógenas, ¿no? En lugar de tener la sensibilidad en una fuente determinada del cuerpo, la tiene en otra. Hay un desplazamiento de la fuente. Tal vez querías... Sí, dígame. Estoy ocupada. Ay. He contestado porque pensaba que eran ustedes, digo que no funciona o algo, pero bueno. Entonces, el goce tiene una cierta complejidad, ¿no? Podríamos decir, ¿no? Ahí donde dices... pensamiento de la fuente no del goce, sí. Ahí donde dice si es de la palabra, del habla, ¿no? Si el goce está en el habla. El psicoanálisis habla de la otra con mayúscula satisfacción, la satisfacción de la palabra, en el sentido, yo no gozo del sueño hasta que no lo cuento. Es el aparato del goce del lenguaje. Hasta que no lo cuento, no solo un relato que coincida lo que he soñado con lo que he dicho, sino hasta que no me pongo a conversar de mi sueño, añadiendo todo lo que se me va ocurriendo según voy contando el sueño y olvidando lo que me tengo que olvidar y recordando lo que me había olvidado y con fallidos y ¿no? con toda la parafernalia de una conversación. Incluso empezar a contarlo al final de una sesión y retomarlo 5 años después, exagerando, ¿no? Digo, porque también se cuenta como se cuenta. Si uno tolera el tiempo de ese sueño, cada cosa tiene su tiempo, tiene su ritmo. Hay un aforismo que dice, sí, el que tolera eso va hacia adelante, el que no lo tolera va hacia atrás. ¿En qué sentido? Que no hay que tener ni prisa, sin prisa, pero sin pausa también, ¿no? No es que uno va a hacer lo que le dé la gana. En realidad hace lo que puede su deseo, porque su deseo le permite. Pero el deseo se construye, entonces yo puedo cambiar mi deseo. ¿Cómo? Hablando. ¿Y hablando dónde? En psicoanálisis. Y hablando no es verbalizando, puede ser hasta callando. Realmente es hablando, ¿no? Y que se produzcan los silencios
que correspondan, porque si estoy siempre en silencio, pues tampoco es. Digo, si estoy siempre en silencio me tengo que preguntar que ya acerca de mi síntoma, que eso ya es un resultado que decíamos, ¿no? Que una cosa es la inhibición, el síntoma y la angustia como estructurales y estructurantes, y otra cosa es como resultado, como efecto. Entonces, digamos que, pero que decíamos también que en el nivel pulsional está antes está primero el deseo del otro con mayúscula, al cual me dirijo con mi demanda, y cuando él me demanda, también me demanda con todo su deseo en juego, ¿no? Y su deseo tiene que ver todo, cuando decimos el deseo del sujeto es el deseo del otro con mayúscula, siempre quiere decir que el deseo está estructurado como lenguaje. No se puede desear nada que no sea humano. Cuando uno tiene miedo a su deseo, en realidad es una posición un poco neurótica o un poco ambiciosa de que lo que piensa se haga realidad de manera mágica. A veces uno teme sus fantasías, pero bajo la creencia de la omnipotencia de las ideas, de que las ideas, mis ideas, se pueden realizar en la realidad sin ningún esfuerzo, sin poner un trabajo por medio. Y no es verdad. Es ¿no? Es un pensamiento mágico. Pero es cierto que uno tiene miedo a su pensamiento mágico, a sus creencias. Entonces, son padecimientos. Uno no puede consolar al otro diciéndole eso no es posible. Eso no es así. Sino que hay que dejarle hablar de eso. Y cuando en su proceso se pueda permitir pensar de otra manera, pues claro, analizarse es como estar prepararse, bueno, digo, porque hablar te va a dar una energía, vas a tener la energía suficiente como para tolerar estar bien, tolerar tener trabajo, tolerar tener que uno mismo circule donde circula el dinero, tolerar un grado de salud humana, tolerar todo lo que tolerar, conquistar, o sea, tolerar los productos que he conseguido con mi trabajo, que es para lo que no estamos preparados. Cuando no conseguimos algo, es porque no estamos preparados para conseguirlo. No para conseguirlo, para hacer el trabajo para conseguirlo, sino para tolerar que eso esté presente en mi vida. Para capitalizar ese hecho. No estoy preparado para... Sí, me estoy acordando de varios hechos analíticos, pero son datos que no puedo dar, pero ¿no? En general, ¿no? ¿Y por qué no estamos preparados? A veces no es ni una cuestión moral. A veces la cuestión moral se pone en juego para no conseguirlo. Pero tampoco hay morales tan férreas. Sino que no tengo la energía para tolerarlo. La energía psíquica, la energía humana, que es una energía que no tiene, no es cuantificable, no es medible, ¿no? Bueno, la pulsión. La pulsión, ¿no? Está en una
en otra cosa. La pulsión está ocupada, está en bajo rendimiento. Está, yo qué sé, soy mi propio objeto A, me rodeo a mí misma y me quedo en mí misma. No da mucha energía eso. La energía la tengo igual, pero no es la misma, pero no está a disposición, a mi disposición ni siquiera. Es complejo, porque tampoco es de esta manera imaginalizarla como cuál es la posibilidad de esa manera. Sino que no hay que buscarle 4 pies al gato, que tiene justo 4 pies, ¿no? Porque ya los tiene, sino que hay que... no es que haga las cosas mal, es que no las hago. No es que me falte algo, no es que me sobre algo, es que me falta algo. Y no me falta algo que no tenga, a veces me falta algo que tengo. Recuerden que hay veces que uno no quiere hacer una cosa bien para que nadie le pida que lo haga, ¿no? En las familias pasa mucho. Alguien puede saber cocinar fantásticamente, pero no se le ocurre cocinar en su familia porque ya le van a pedir todos que cocine para él, ¿no? Que no es de ese orden, que es más bien de ese orden, ¿no? Su ambición de cocinar para todos le hace pensar que todos le van a pedir que cocine para él, pero luego tampoco es verdad. Tampoco es verdad que a nadie le gusta pedir. O sea que para uno dar a alguien, que alguien te pida algo, ya es, bueno, es algo insólito, algo que no cualquiera tiene. Pedir cuesta mucho. Y tener quien te pida, que eso es un honor casi, porque puedes hacer algo no por el otro, que tienes un motivo para hacer. No sé en qué estoy, porque deteniéndome en el goce cuando yo quería, ¿no? Bueno, yo quería. Nunca ocurre lo que uno quiere. Pero ha llegado la hora y el próximo día seguiremos con este tema de los 5 niveles de la pulsión y qué es lo que encontramos en cada nivel, ¿no? Qué se juega en cada nivel. Podemos vernos el próximo día. Hola, hola, buenas noches. Gracias a vosotros. Aquí se está moviendo todo. Muchas gracias a ti. Gracias Susana, gracias Fernando. ¿Queda alguien más por ahí? No sabemos. Bueno, saludos para todos y todas, para cada uno y cada una. Hasta la próxima.